En este espacio de preguntas con respuestas vamos a hablar de un tema muy importante. Este tema es la muerte. Nadie está exento de ella, pero ¿qué sabemos acerca de la muerte? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Job 19, versículo 25 y 26. Dice lo siguiente: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Todos los seres humanos estamos sujetos a la muerte, y ante ella todos somos iguales. No hay diferencia de razas o de estatus sociales. Ante la muerte todos somos exactamente iguales. Y aunque las causas de la muerte y las condiciones pueden ser muy distintas en cada persona, al final todos vamos a morir. La muerte, según su definición, es el fin de la vida. Sin embargo, en la Biblia tiene más de un significado. Veamos la muerte como el resultado del pecado. Génesis capítulo 2 y capítulo 3 nos enseña que la muerte entró en el mundo por causa del pecado. Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, fueron creados con la capacidad de vivir para siempre. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios y la orden de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, cayeron bajo el castigo del pecado, que es la muerte. Adán y Eva, después de desobedecer a Dios, quedaron sujetos a la muerte física. Dios había puesto en el huerto del Edén toda clase de árboles con frutos para comer, pero destacó solo 2 árboles: el árbol de la vida, del cual ellos podían comer, y su fruto tenía el propósito de imposibilitar la muerte física, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, con el propósito de probar la fe y la obediencia de Adán y Eva a Dios y a su palabra. Veamos qué nos dice Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Después que Adán y Eva desobedecieron, comiendo del fruto prohibido, el del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios pronuncia estas palabras. Génesis capítulo 3, verso 19b: Pues polvo eres, y al polvo volverás. Aunque ellos no murieron físicamente el día que comieron del fruto, sí pasaron a estar sujetos a la muerte como resultado de pecar contra Dios. Adán y Eva murieron ese día moralmente. Dios le había advertido a Adán que el día que comieran de la fruta prohibida, de cierto que moriría. Aunque no murieron físicamente, sí murieron moralmente, porque su naturaleza santa se hizo pecaminosa. Génesis 2, versículos 16 y 17 dice lo siguiente: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Desde Adán y Eva, todas las personas que han nacido nacen con una naturaleza pecaminosa, es decir, con deseos innatos a hacer lo contrario a lo que Dios es. Nacemos egoístas, individualistas, y Dios no es tomado en cuenta en lo absoluto en nuestras vidas, sino que pasamos a ser enemigos de Dios. Romanos 8, versículos 5 al 8 dice: Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Adán y Eva también murieron espiritualmente cuando desobedecieron.
En ese momento se arruinó su comunión con Dios. Ya no le gustaba pasear por el huerto conversando con Dios. En vez de eso, prefirieron esconderse de su presencia. Génesis capítulo 3, verso 8 nos dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La muerte como resultado del pecado implica muerte eterna. La vida eterna habría sido el resultado de la obediencia de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, verso 22 dice lo siguiente: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En cambio, por la desobediencia pasó a operar el principio de la muerte eterna. Pero nos podemos preguntar, ¿qué es la muerte eterna? Es la condenación eterna y la separación de Dios por causa de la desobediencia. Es la eterna perdición, excluidos totalmente de la presencia de Dios eternamente. Segunda de Tesalonicenses 1:9 nos dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gracia de su poder. La única forma en la que podemos escapar de la muerte y sus multifacéticos aspectos es por medio de Jesucristo. Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad también. Segunda de Tesalonicenses 1:10 nos dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por la muerte de Cristo ha sido reconciliado el creyente con Dios, quitando toda separación espiritual y la maldición producida a causa del pecado. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 18 nos dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mediante la resurrección de Jesús, Él venció y quebró el poder de Satanás, del pecado y de la muerte física. Romanos capítulo 6 verso 10 nos dice: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Los que creen en Jesús no permanecerán para siempre en la tumba, y esto es una gran realidad. Pero veamos lo que significa la muerte física para el creyente. Aun cuando los creyentes en Jesucristo tienen la seguridad de que van a resucitar, todavía tienen que pasar por la muerte física. Los creyentes abordan la muerte de una manera muy diferente a la que la abordan los que no creen en Jesús, o sea, los incrédulos. Para el cristiano, la muerte no es el fin de la vida, sino más bien un nuevo comienzo. No es algo de lo que se debe temer, sino que es el punto de transición para una vida plena. Para el creyente, la muerte es la liberación de las aflicciones de este mundo y del cuerpo terrenal, a fin de ser revestidos de vida y glorias celestiales. Veamos lo que nos dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 5. Voy a leerlo en la versión La Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: nuevos cuerpos, pues sabemos que cuando desarme esta capa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, o un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva.
pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritu sin cuerpo. Mientras vivamos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y desechemos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y con garantía nos ha dado su Espíritu Santo. El apóstol Pablo también nos habla de la muerte como un sueño, indicando que la muerte es el descanso y el trabajo de los sufrimientos terrenales. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. También las Escrituras nos hablan de la muerte de los creyentes en términos consoladores. Salmo 116, verso 15 nos dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pero todo esto lo explicaremos con más detalle en los siguientes audios de preguntas con respuesta, donde hablaremos acerca de cómo enfrentar la pérdida de un ser querido. Seguimos adelante con este tema. En cuanto al tiempo entre la muerte del creyente y su resurrección corporal, las Escrituras nos enseñan lo siguiente. En el momento de la muerte, los creyentes son llevados a la presencia de Cristo. Segunda de Corintios 5:8 nos dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Filipenses 1:23 nos dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Los creyentes existen con plena conciencia y sienten alegría por la bondad y el amor mostrado por Dios. Efesios capítulo 2 verso 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El cielo es como un hogar, un refugio de descanso y seguridad y un lugar de comunión en compañerismo con los otros creyentes. Apocalipsis 6:11 nos dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. También vemos que mientras esperan la resurrección del cuerpo, los creyentes no son espíritus invisibles e incorpóreos, sino que están vestidos de una forma celestial temporal. Lo leímos en 2 de Corintios 5, del verso 1 al verso 4. Las actividades del cielo incluirán la adoración y el canto, las tareas asignadas y también comer y beber. En el cielo los creyentes mantienen su identidad personal. Los creyentes que hayan fallecido seguirán interesados en los propósitos de Dios. Aún cuando al creyente le espera gran esperanza y alegría cuando muere, todavía como creyentes nos afligimos ante la pérdida de un ser querido. Cuando murió Jacob, su hijo José se lamentó profundamente por su padre. Su reacción ante la muerte de su padre es un modelo para todos los que sufrimos con la muerte de ese ser al cual amamos. Esto lo pueden leer, si ustedes gustan, en Génesis capítulo 50, verso 1. En los próximos videos veremos cómo afrontar la pérdida de un ser querido y cómo la palabra de Dios nos va dando el consuelo que necesitamos para superarla. Espero que este video les haya servido mucho para entender acerca de lo que es la muerte y lo que la Biblia nos enseña acerca de ella.